Estás escuchando La Bitácora del Pastor, sin filtro. Reflexiones, predicaciones, sermones, estudios, homilías y voces proféticas que liberan el alma. Dios es fuerte, amén. Dios es guerrero, amén. Dios abre el mar, derrota a sus enemigos y hace temblar montañas, amén. Dios es tierno. ¿Por qué lo dudaron? Dios es consolador. Dios puede ser tan sensible y tan abrazador y tan cercano como el amor maternal. Amén. Sí, lo digo porque a veces pensamos solamente en Dios en términos de poderoso, de justo, de santo, de valiente en batalla. Y Dios es eso. La Biblia está repleta de versículos que hablan de eso y a veces nos cuesta asociarlo con otro tipo de características. Y se nos olvida que a veces la fe se nos vuelve demasiado rígida porque pensamos que solamente Dios corrige, que ordena, que exige, que juzga. Y se nos olvida que además de ser autoridad, Dios también es ternura. Se nos olvida que además de mostrarse como un papá, también Dios a veces se muestra como mamá. Se nos olvida en esas situaciones, ¿no? Y acabamos de leer en el pasaje de Juan 14 algo muy hermoso. Por favor, abra su Biblia ahí en Juan 14. Jesús está despidiendo de sus discípulos, está hablando de su partida, y uno podría esperarse que a lo mejor Jesús se va a echar uno de esos discursos heroicos, militares, fuertes, para que sus guerreros sigan valientes en la batalla de la fe, pero no. Les empieza a hablar como quien se preocupa profundamente de las cuestiones emocionales de los que ama. Les habla de compañía, les habla de cercanía, les habla de consuelo, les dice que no los va a dejar solos. Y sus palabras, en vez de sentirse como una espada, se sienten como un abrazo. Y descubrimos en este pasaje de Juan 14 que Dios no solamente sabe pelear por sus hijos, sino que sabe llorar con ellos y sabe consolarlos cuando más lo necesitan. Y aquí Jesús dice una de las frases más hermosas de todo el evangelio, que es la portada también de nuestro boletín el día de hoy. Dice, no los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. Y esta palabra es profundamente significativa en una sociedad en donde hay abandono emocional, en donde hay heridas, en donde hay pérdidas, hay ausencias y donde la gente se siente sola. Poder descubrir que Dios es en muchos sentidos lo que podemos ver también reflejado en el amor de las mamás. Entonces dice en el versículo 18, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Es una frase muy profunda la que está hablando aquí el Señor, porque si alguien conoce la angustia de quedarse solo, es Jesucristo, a quien lo abandonaron en el momento más terrible, ¿no? A quien le dejaron solo en el momento más terrible. Por eso él comprende que sus discípulos que habían dejado todo por él, para caminar con él, para comer con él, para cenar con él, para escucharlo todos los días, ahora que les está diciendo que ya no va a estar físicamente con ellos, ellos se sienten acabados. Sienten que la vida se les acabó. Pero en lugar de decirles doctrinas, en lugar de enseñarles teológicamente, Jesús está atendiendo el miedo de sus discípulos y les dice, no los dejaré huérfanos. Y huérfanos aquí, además de ser huérfano de papá o de mamá, significa estas personitas que a veces nos sentimos vulnerables, desprotegidas, sin alguien que pueda dar la cara por nosotros. Pero dice Jesucristo, yo le pediré al Padre y Él les dará otro, ¿qué? Consolador. Y esa palabra es muy interesante y es una palabra hermosísima porque en el idioma original que se escribió este libro, es la palabra paráclito. Paráclito, apréndasela, paráclito. En algunas Biblias se traduce como consolador, pero en otras Biblias se traduce como abogado defensor o como ayudador. Porque es una palabra legal. Es como cuando en las películas de repente el juez en los juzgados dice que pase la defensa, ¿verdad? Entonces mandan a traer al abogado, lo llama y da un paso al frente del acusado entre el juez y el acusado. Eso es lo que significa paráclito. Entonces lo que Jesús está diciendo es, yo no los voy a dejar solos cuando venga el dolor.
Cuando vengan las acusaciones, cuando vengan los problemas, cuando el pecado les quiera hacer frente, cuando sientan culpa en su corazón, cuando alguien los quiera destruir con palabras, con acciones, cuando alguien los quiera dañar, yo voy a dar a mi Espíritu Santo, que es el Paráclito, es el abogado defensor, que se va a parar entre el daño que les quieren hacer y ustedes. ¿Para qué? Para acabar con ese daño. Y lo más hermoso es que esta palabra paráclito no solamente es una palabra legal. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo no solamente nos defiende de lo que pasa afuera, no solamente pelea contra los que nos quieren acabar, sino que también al interior de nosotros nos abraza, nos cuida, nos consuela. Y por eso algunas traducciones, como la Reina Valera 1960, lo traducen como consolador. Porque el Espíritu Santo no nada más nos protege de los ataques externos, nos protege de los peligros que hay en nuestro interior. Y nos ayuda a poder procesar el dolor, nos ayuda a poder procesar las cosas tan terribles que a veces vivimos en nuestros pensamientos y sentimientos. Entonces lo que está diciendo Jesús es que el Espíritu Santo no solamente es fuerte, sino que también es dulce, es cercano. Sabe consolar a los corazones que están cansados. Y por eso muchos cristianos a lo largo de la historia, teólogos expertos, han descubierto que cuando se habla del Espíritu Santo en la Biblia, siempre se hace con un lenguaje que habla de cuidado, de consuelo, de sensibilidad, de protección, de acompañamiento, de dar vida, que culturalmente son rasgos que hemos identificado más con lo maternal y con lo femenino. Incluso dicen los lingüistas, ¿no? Los lingüistas, todos sabemos que hay palabras que son masculinas y femeninas. El lápiz, la manzana, masculino y femenino. Dicen los lingüistas, en hebreo la palabra que se utiliza para Espíritu Santo, que es ruaj, es una palabra que es gramaticalmente femenina. Y en griego, la palabra que se utiliza para Espíritu Santo, que es neuma, de donde viene neumático, que es el neumático al que le echas aire, ¿verdad? Para que sea tu llanta. Bueno, neuma, que es de donde viene espíritu, el viento que sopla, es una palabra neutra. No es ni hombre, ni mujer, ni masculino, ni femenino. Ojo aquí, no estoy diciendo que Dios sea hombre o mujer. La Biblia dice claramente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Él trasciende las categorías de sexualidad que tenemos como seres humanos, hombre y mujer. No estoy diciendo tampoco que el Espíritu Santo sea mujer. Lo que estoy diciendo es que nos habla en un lenguaje en el cual podemos comprender que la ternura, el cuidado, la sensibilidad y el consuelo también vienen de parte de Dios. Y no son cualidades menores, no son debilidades, son parte del carácter de Dios. Y por eso es hermoso asomarnos a este pasaje el día de hoy que es Día de la Mamá, porque muchas veces las mamás hacen precisamente lo que hace el Paráclito. ¿O no es cierto? Una mamá cuando van a atacar a sus hijos, ¿qué es lo que hace? Se pone en medio, ¿verdad? Para defenderlos. Es como leona, como decía la canción, ¿verdad? Y hay de aquel que se atreva a tocar a los hijos, a las hijas, porque la mamá sale a defender, pero al mismo tiempo la mamá se sienta al lado de los hijos para consolarlos, para escuchar su llanto, para defenderlos de los peligros, pero también de las tristezas. Y hoy en día hay mamás que están peleando contra los hospitales, contra las injusticias, contra el mismísimo gobierno, cuando hay carencias, cuando hay problemas, cuando hay dolores, por amor a sus hijos. Y al mismo tiempo hay mamás que están escuchando de cerca las ansiedades, las lágrimas y sosteniendo los corazones rotos de aquellos que son sus hijas y sus hijos. Y cuando miramos el amor de una mamá, de una manera humana, podemos ver el amor que el Espíritu Consolador, Paráclito, Abogado, Defensor, tiene para con nosotros en este mundo. Jesús dice otra cosa muy hermosa al principio de este pasaje. Si ustedes se fijan, ahí en Juan 14:15, dice, si mamáis, ¿qué cosa?
No tiene la Biblia abierta. Juan 14, versículo 15, que si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Es decir, que cuando nosotros guardamos los mandamientos del Señor, el Señor Jesucristo está cerca de nosotros. Y tenemos que tener cuidado en cómo leemos este pasaje, porque no está hablando de una cuestión religiosa como si Jesús dijera, si quieren que yo esté con ustedes de manera condicional, van a cumplir estas reglas, como si fuera una orden militar. Este decálogo, este código penal civil, lo van a tener que seguir para que yo esté con ustedes. No. Todo este pasaje está lleno de cercanía, de intimidad, de consuelo. Jesús no está diciendo que tengamos obediencia ciega, no está dando un manual rígido, no está dando un manual automático. Lo que está diciendo aquí Jesucristo es que guardemos sus mandamientos. Y esta palabra también es muy hermosa, porque en el idioma original se dice tereo y significa no seguir órdenes. Guardar los mandamientos del Señor es, te callas y lo haces porque soy tu papá, porque soy tu mamá, porque soy el pastor. No. Tereo significa guardar algo, vigilar algo tan cuidadosamente, tan minuciosamente, observarlo con tanta paciencia, tan de cerca, que no se te escape ni un solo detalle. Que cuides algo tan valioso como si te entregaran un tesoro en las manos, como si fuera el último recuerdo que tienes de la persona que más amaste, la última fotografía, el último cuadro, una cadenita que te dejó. Lo conservas con amor, lo conservas con mucho celo. ¿Por qué? Porque no quieres que se te escape el recuerdo que tienes de esa persona. Eso es lo que significa esta palabra guardar, tereo. Es cuidar de un tesoro de manera que no se te escape ni el más mínimo detalle. Entonces, cuando Jesús dice que guardemos sus mandamientos, no está diciendo, cumplan mis órdenes. Lo que está diciendo es, conserven mis palabras tan cerca de su corazón que no puedan perderlas. Y eso le cambia el significado a lo que estamos leyendo el día de hoy. Porque la relación con nuestro Señor Jesús no es cumplir órdenes frías, es amar tanto su voz que conservemos hasta el más mínimo detalle de lo que Él nos enseñó. Y aquí hay algo muy interesante, porque a veces esta palabra guardar se tradujo de otras maneras. Cuando la Biblia se pasó del griego al latín y luego hacia el español, se utilizó una palabra que es obaudire en latín. Obaudire es la abuelita de nuestra palabra que es obedecer. Obaudire, obedecer. Obaudire, de audición, significa acercarse tan cercanamente a alguien que puedas escuchar los latidos de su corazón. Que estés tan cerquita de Dios que puedas escuchar los latidos de su corazón. Es acercarse, inclinarse para que puedas permanecer en el Señor y puedas conocer profundamente sus pensamientos, sus sentimientos y todo lo que el Señor quiere para ti. Como pasa con las personas cuando te caen muy bien y a esas personas a las que quieres mucho, ¿verdad? Estás platique y platique con ellos que de repente ya te dio la noche y no te diste cuenta que el tiempo pasó porque la conversación fluye y fluye y fluye. Y es más, llegas a conocer también a esas personas que ya sin que la persona hable, con un solo gesto, sabes lo que la otra persona está pensando. Eso es de lo que está hablando el Señor en esta situación. Dice que debemos conocer y acercarnos tanto al Señor para guardar sus mandamientos. Es esa cercanía de lo que nos habla. Y no se trata solamente de seguir unas normas religiosas y que te las memorices todas. Significa que vivas tan cerca que no se te pueda olvidar lo que Él dice y que en ti comience a suceder lo que Dios quiere para ti. Y hay algo más hermoso. Dice, si me aman, guarden ¿qué cosa? Mis mandamientos. Mis mandamientos. Esta palabra, por último, es bien hermosa porque es una palabra que significa también muchas cosas muy grandes. Es una palabra que se dice en el idioma original entolé. Hermanos, perdón que les hable hoy de palabras, pero las palabras son hermosas. Nuestro Dios creó a partir de la palabra y nuestro Dios nos dio para conocerlo la palabra. Para el Señor ninguna palabra de las que están aquí está de más.
Entonces, cuando él habla de mandamientos, es la palabra entolé, que es una palabra griega que está relacionada con otra que es telos. Y telos significa propósito, meta y finalidad. Los mandamientos de Jesús no son deseos caprichosos de un Dios arbitrario. Los mandamientos de Jesús son palabras que nos dan un propósito, que nos dan una meta y que tienen una finalidad. Cada que el Señor Jesús te enseña algo es porque quiere provocar un propósito en ti. Tiene una finalidad, tiene una meta contigo. La meta es la vida eterna, la plenitud, la vida duradera en esta tierra y en la eternidad. Es la comunión, es el amor. El Señor quiere provocar eso en ti, busca conducirte hacia eso. Entonces, cuando el Señor da un mandamiento y te manda que tú perdones, es porque hay un propósito en eso. Cuando el Señor te manda que tú ames a tu prójimo, aunque te caiga regordo, es porque hay un propósito en eso. Cuando el Señor te manda que hables la verdad, a que te reconcilies, a que vivas en humildad, a que seas fiel, no es porque Dios quiere controlarte como un titiritero. Es porque Dios quiere salvarte de lo que te está destruyendo por dentro. Tiene un propósito, tiene una meta, tiene una finalidad. Eso es lo que significa mandamiento. Y aquí es importante cómo vuelve a aparecer el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a obedecer y a guardar amorosamente las palabras de nuestro Señor. Sin el Espíritu Santo no seríamos capaces de poder obedecer a nuestro Señor. Es el Espíritu Santo el que nos conduce a las palabras del Señor, el que nos está recordando lo que Dios quiere para nosotros, el que nos permite comprender la profundidad de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces Dios no es como nosotros, ¿verdad? Que decimos las cosas porque sí. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque aquí mando yo, porque aquí mis chicharrones truenan. Porque soy el mandamás, porque soy el mero mero, porque soy el jefe de aquí, porque llevo más tiempo aquí. No. Dios no es arbitrario. Dios no te pone cargas. Lo que el Señor te dice es, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque quiero tu bien. Porque quiero que vivas en amor. Porque quiero que tengas verdadera vida. Y por eso la obediencia cristiana no nace del miedo. Los cristianos no somos obedientes porque nos vamos a ir al infierno y ay, nanita, ahí está el chanclas y nos va a atormentar por toda la eternidad con su tridente y su cola roja. No, los cristianos somos obedientes porque somos cercanos al Señor, porque amamos al Señor, porque entre más te acerques a Jesucristo, más entiendes lo que Él quiere para ti. ¿No les ha pasado que de repente dicen así como, ay Señor, no sé qué es lo que tengo que hacer? Andas lejos. Señor, ayúdame, es que no sé qué decidir. Andas lejos. Acércate, acércate al Señor y vas a escuchar su voz. Acércate tan cerca que puedas escuchar el latido de su corazón. Y eso es posible hacerlo. El Señor quiere que veamos lo que Él tiene como un propósito para nuestra vida. Entonces hemos recordado en esta tarde a través de este pasaje que Dios tiene en su Espíritu Santo ese amor que nos defiende, que nos consuela, que nos ayuda en las luchas internas y externas, que no quiere que lo obedezcamos nada más porque sí, sino que fomentemos una relación con Él para nuestro propio bien. Y es importante este pasaje el día de hoy que nos habla en este Día de las Madres porque podemos mirarlo con estos ojos, porque mucho de lo que hemos dicho a través de este pasaje es también lo que hemos conocido a través de una mamá. ¿Sí o no? ¿No? ¿Ninguna mamá buena aquí? Está bien, hermano. Yo sí puedo decirlo, puedo testificarlo. Porque ¿cuántas veces una mamá no ha sido ese paráclito para sus hijos? Es decir, ¿cuántas veces una mamá no se ha puesto enfrente para defender a los suyos? ¿Cuántas veces una mamá
no ha absorbido las angustias de sus hijos? ¿Cuántas veces una mamá no ha tenido que consolar aunque ella misma no tenga todas las respuestas? ¿Cuántas veces una mamá no ha tenido que escuchar las lágrimas que nadie más quiso escuchar? ¿Cuántas veces no una mamá, aunque estaba cansada, se quedó allí y permaneció aunque todos los demás se fueron? Hay mamás que han sido refugios. Hay mamás que han sido un abrazo en medio del dolor, que han sostenido familias enteras, que han peleado batallas a veces hasta en silencio por sus hijos, por sus familias. Y cuando les vemos a ellas, podemos comprender un poco más cómo funciona el corazón de Dios. No son perfectas, pero podemos mirar allí cómo es que funciona el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios nos acompaña, nos consuela, se queda con nosotros, nos cuida y nos refleja el amor de Dios. Así que hoy podemos descansar en esta esperanza, que aunque la vida se te derrumbe, que aunque la vida se te caiga, que aunque haya ausencias, pérdidas, dolores, que aunque haya fracasos, Cristo Jesús jamás nos abandona. Nos ha mandado a su Espíritu Santo. Hay un consolador para nosotros. Hay un abogado defensor para nosotros. Hay un Dios que es cercano para nosotros. Hay un amor que permanece para nosotros. Hay un amor que no abandona. Y es el amor de nuestro Señor, de su Espíritu Santo, que siempre está con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a agradecerle al Señor por eso que nos ha dado. Vamos a agradecerle por ese amor que nos da por medio de su Espíritu y por quienes hemos tenido la dicha de tener una mamá que también refleja el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a agradecer en este momento. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque cuando nos sentimos débiles, porque cuando nos sentimos, Señor, que el mundo gira, Señor, en un sentido en el que quizá no es conveniente para nosotros. Cuando nos quedamos sin respuestas, cuando nos quedamos, Señor, en medio de la desolación, tú nos recuerdas que tú estás para nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo nos sostiene. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos levanta y nos permite tener, Señor, esa preciosa unción, ese precioso privilegio, Señor, de poder ser protegidos, de poder ser rescatados, de poder ser levantados, Señor. Y hoy, Padre bendito, te agradecemos porque entre los muchos medios y entre las muchas maneras que tienes para hablar a nuestro corazón, también has decidido hablar por medio del amor y de la cercanía de una mamá. Para quienes hemos tenido esa bendición, Señor, para quienes tienen la bendición de ser mamás, para quienes hoy, Señor, guardan en la memoria el recuerdo de quien fuera su mamá en vida, hoy, Señor, oramos y recordamos, Padre, cómo es que tú defiendes, cómo es que tú buscas, cómo es que tú, Señor, nos proteges y tomamos la promesa de que tú nunca nos dejas solos y que, como dice tu palabra, no nos dejarás jamás huérfanos. Y en ti, Señor, podemos tener esa protección siempre, 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 Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Esto fue la Bitácora del Pastor, sin filtro. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para que puedas seguir escuchando voces y ecos que liberan tu corazón.